Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha hablado de dos fuerzas opuestas, seres de luz que guían y sombras que confunden, ángeles y demonios. Es un mito, una realidad, un simbolismo. ¿Quiénes son realmente los ángeles y qué papel juegan los llamados demonios en el camino del alma? Hoy nos adentramos en sus orígenes, su visión de distintas religiones y lo que revela la Biblia y, por supuesto, el análisis profundo desde el punto de vista del espiritismo. ¿Existen? ¿Tienen forma? ¿Influyen en nuestras vidas? ¿Qué papel desempeñan esos ángeles y esos demonios en la vida cotidiana? Antes de comenzar, sería preciso recordarte que te suscribas a nuestro canal Pensamiento Espírita para que así no te pierdas ninguno de estos videos que estamos realizando. Te invito a suscribirte, activar la campana de notificaciones y recordarte que en la descripción de este video están todas nuestras redes sociales. Así que sin más nada que decir, comencemos. Para comenzar en este tema, sería preciso comenzar con la etimología de ambas palabras, tanto de ángeles como de demonios, para una mejor comprensión de lo que estamos hablando. Primero comenzaremos con la palabra ángel, que viene del griego ángelos, que significa mensajero. Su equivalente en hebreo es malak, también significado mensajero o enviado. Los ángeles en otras culturas y religiones se les conoce como malaikas, gandharvas, genios buenos, seres de luz, mensajeros, entre otros. Pero, ¿cuáles son realmente sus funciones? Los ángeles tienen múltiples funciones, casi infinitas, pero te voy a decir las 5 más comunes en el mundo físico como en el mundo espiritual. Así que comencemos. Número 1. Gobernantes morales del universo. Los ángeles participan en la organización del universo material y espiritual. Son como ministros de Dios encargados de velar por el orden y el progreso de los mundos. Kardec, en su libro Gracias a la comunicación de los espíritus, dice que algunos dirigen planetas, humanidades y civilizaciones y ayudan a coordinar la evolución de las almas en diferentes niveles energéticos, en el umbral, en el limbo y en las colonias espirituales, o sea, en el infierno, en el purgatorio y en el cielo. En el libro de los espíritus, en la pregunta número 113, dice, cumplen con misiones de mayor confianza a Dios y sirven de intérpretes entre Dios y los hombres. Número 2. Vigilancia sobre los mundos. Son enviados a distintos mundos para guiar las leyes naturales, morales y espirituales. Se aseguran que el progreso se cumpla según las leyes divinas. Algunos espíritus avanzados, aunque no puros como los espíritus perfectos, también cumplen con esta misión como guardianes del equilibrio, y así ir ganando méritos y confianza con el Padre e ir avanzando. De ahí, de que una de las leyes del universo es el servicio. Dios es el primer servidor, pero no es sirviente de nadie. Número 3. Mensajeros divinos. Son los verdaderos ángeles mensajeros, como se dice en las religiones tradicionales, y como se ha testificado a lo largo de la historia tanto bíblica como cotidianas. Transmiten enseñanzas superiores a los espíritus y también para espíritus encarnados, como fue el caso de Abraham cuando le anunció el nacimiento de Isaac, como el caso de Lot, que le advirtieron sobre la destrucción de Sodoma, Jacob, quien luchó con un ángel, María, la madre de Jesús, al ser anunciada la llegada de Jesús, Elías, quien fue salvado y guiado por un ángel, Kardec, que recibió las instrucciones del Espíritu de la verdad, al igual que a ti, quien está escuchando y viendo este video, que fuiste guiado y puesto en interés para entender que no estás solo y que te cuidan y guían por siempre. Número 4. Espíritus protectores. Aunque no todos los guías espirituales personales son ángeles, algunos espíritus puros pueden asumir funciones de mentores o protectores de algunas almas encarnadas muy elevadas, como por ejemplo Jesús, Buda, Francisco de Asís, Platón, Sócrates, Chico Xavier, Divaldo Franco, entre otros. Son fuentes de inspiración moral.
sugiriendo pensamientos elevados, consuelo y discernimiento, pero nunca imponen ni obligan a seguir las instrucciones guiadas. Siempre respetan el libre albedrío de cada alma. Número 5. Asistencia en la ley del progreso. Supervisan la ley de causa y efecto, el karma, ayudando a que las almas avancen conforme a sus méritos y necesidades. Trabajan en la planificación reencarnatoria de muchas almas que no tienen la suficiente madurez para escoger sus experiencias y los instruyen con consejos espirituales superiores. Estas no son todas las labores en el ámbito espiritual y terrenal, pero son una de las más destacadas. Hay otros que se encargan de los ciclos naturales de cada mundo, otros en la guía y el resguardo de las inteligencias primitivas, o sea, los animales, otros en el desplazamiento de materia para la formación de nueva vida planetaria, asteroides y nebulosas, etc. Ahora bien, sigamos con la palabra demonios. La etimología de la palabra demonio proviene del griego daimon, que originalmente significaba espíritu o genio, sin connotación maligna. Incluso, en la antigua Grecia, los daimones eran intermediarios entre los dioses y los humanos, como inspiraciones divinas y guardianes de la naturaleza. Hacían referencia a los daimones como esa inteligencia sin cuerpo que los guiaba y los ayudaba a comunicarse con los dioses, espíritus superiores. En la Apología de Sócrates, escrita por Platón, Sócrates hace referencia a un daimon que siempre lo guiaba a decir las cosas que en ese momento, el día de su juicio y muerte, no le estaba frenando de decir todas las cosas. Asumiendo, él mismo dijo: desde niño, una voz divina, un daimonion, se manifiesta en mí. Cada vez que algo malo va a suceder, esa voz me advierte y me disuade a lo que tengo que hacer y decir. Sin embargo, ahorita nada me dice. Supongo que ya mi final llegó. Estas fueron las palabras de Sócrates en el día de su juicio. No fue sino hasta el cristianismo medieval, en el tiempo de las cruzadas, quienes transformaron la palabra daimon en demonio como sinónimo de mal absoluto, tomando por referencia la expulsión de los demonios que hizo Jesús a María Magdalena. Es más que claro que Jesús se refería a espíritus, que echó afuera los espíritus obsesores, espíritus perturbadores que tenía María Magdalena en ese momento. Pero aquí no estamos para decir que si estuvo mal o si estuvo bien el uso de la atribución maligna a la palabra demonio. Solo estamos investigando y otorgando nuestro punto de vista. De igual manera, la palabra demonios también fue puesta con una connotación maligna porque se refería a espíritus. Y en el Antiguo Testamento aparece de que es una profanación hablar con los muertos y espíritus. Pero digamos una cosa, dejemos estas preguntas al aire para un tema de reflexión. Los tiempos de antes, el conocimiento que había antes es el mismo de ahora. Dicen, ¿cómo sería una profanación? Algo que es parte de la naturaleza universal. ¿Acaso es una profanación la astrología, la física, la química, la botánica, la topología e incluso la psicología? Y si esas voces o esos daimones o esos espíritus se comunican con nosotros en nuestra mente o en manifestaciones, ¿no nos dice eso que hay algo más allá de esto? Y siendo así, ¿no podemos investigarlo? ¿No podemos conocer realmente cómo funciona y qué es? Pero así como te digo una cosa, te digo la otra. Para adentrarte en el mundo del espiritismo y de la ciencia del alma, tienes que tener en cuenta una sola cosa: de que tú también eres un espíritu. Así que, conociendo esto, podemos decir que no hay ninguna diferencia de ser entre los ángeles y los demonios, pues ambos son espíritus, sino que hay una diferencia en moral e inteligencia que varían según el avance de cada ser. Pero en este capítulo de ángeles y demonios, agarraremos la versión de demonio como las malignas para enseñar las características y cómo hacer para no caer en ellos.
En nuestro canal de YouTube encontrarás un video sobre las escalas espirituales. Él lo podrías usar para complementar esta información de este video que estamos haciendo de ángeles y demonios. Así que comencemos con las características de algunos demonios o de algunos espíritus inferiores. Número 1. Obsesiones. La obsesión es la influencia persistente de un espíritu inferior que ejerce sobre una persona encarnada, sobre un alma, e incluso sobre otros espíritus, afectando sus pensamientos, emociones y comportamientos. Hay 3 tipos de obsesiones o 3 niveles de obsesiones. Está el nivel simple, que es donde el espíritu impone ideas repetitivas, negativas y perturbadoras. La fascinación. La persona se siente inspirada y justificada por la acción mala que realiza o quiere realizar, y en muchas ocasiones cree que recibe mensajes divinos y verdades absolutas. Esto le sucede más a los creyentes y a los medios. Y la subyugación. El espíritu ejerce tal dominio que llega a controlar parcial o totalmente el cuerpo del obsesado, lo que otras creencias se llama posesión. Esto no ocurre al azar. La obsesión siempre tiene una puerta de entrada vibratoria. Pensamientos desordenados, emociones densas, vicios, odio, orgullos, apegos, miedos, etc. La diferencia entre obsesión y guía es que la guía no impone ni obliga. La obsesión reprime, subyuga y reprende. Recibimos la guía de los espíritus superiores, de los ángeles, y somos obsesados por espíritus inferiores. Número 2. Provocan pensamientos destructivos. Los espíritus inferiores no leen la mente como un libro abierto, pero perciben nuestras vibraciones emocionales e inclinaciones. Si encuentran sintonía con el odio, el resentimiento, la lujuria, la vanidad, etc., se adhieren como imanes. Luego refuerzan esas emociones con ideas, imágenes mentales, sueños o sugerencias constantes que nos hacen pensar que las ideas destructivas son nuestras, cuando muchas veces son inducidas. Número 3. Buscan venganza o compensación. Muchos de estos espíritus fueron enemigos en vidas pasadas y nos siguen por odio, dolor o deseo de justicia personal, aferrándose al ego de querer controlar los acontecimientos. Otros murieron en condiciones desfavorables y no aceptan su desencarnación, aferrándose a sus placeres y a las personas. Algunos espíritus se convierten en obsesores por el deseo y el gusto de ver a otros en su misma situación, y otros simplemente se apegan por afinidad fluídica. Un ejemplo que podemos darles es el siguiente. Una persona con el vicio del cigarro tiene a su alrededor a espíritus que en vida fumaban y al verlo fumar se adhieren a él para recibir una dosis de la sensación corporal que provoca el vicio y el uso del tabaco. Pero en el momento en que la persona toma la decisión de dejarlo, unos espíritus aceptarán el cambio de esa persona y se marcharán a buscar a otro que aún no quiera cambiar, como ellos, y seguir recibiendo esas sensaciones corporales del vicio. Sin embargo, otros que también se alimentan de la misma sensación de la misma persona, al ella querer cambiar, le inducirán las ganas de fumar en los momentos donde él no estaba pensando, y algunos también darán ideas con pensamientos para convencerlo que es normal o justificándolo con ideas absurdas, pero que en su mente tienen sentido. Ahora, la intención de cada espíritu inferior es diferente. Unos lo harán por envidia, para que no progreses, otros por diversión, para que lo sigas alimentando con tu energía, y otros porque realmente no les importa si tú estás bien o mejoras en salud. Solo se alimentan de ti y de tu energía para ellos satisfacerse. Este es un ejemplo de lo que sucede detrás de cada vicio, detrás de cada vicioso y detrás de cada persona aferrada o apegada a un vicio. Por eso es que los vicios no son tan fáciles de soltar normalmente. Pues como todo, hay sus excepciones. Sin embargo, se debería tomar en cuenta este pensamiento y estos puntos de vista para poder entender, analizar y al mismo tiempo
tener empatía con aquellas personas que sufren día a día con esas ganas insaciables de dejar un vicio, pero al mismo tiempo estar en una lucha constante, una lucha espiritual, mental y emocional. Número 4. Se agrupan en zonas oscuras del plano energético. En el bajo astral o zonas umbrales se organizan en grupos, salen en pandillas, entre comillas, a buscar a encarnados con bajas vibraciones y ocasionar caos entre nosotros. Forman núcleos de odio, manipulación, adicción energética, guerra psíquica, entre otros. Muchos se dedican a explotar el sufrimiento humano para perpetuar su dominio. Cuando te hablo de dominio, te quiero hacer entender de que en el bajo astral también existen algunas jerarquías, entre comillas, que son insignificantes realmente en el mundo espiritual, pues todos somos espíritus. Pero así como es en el cielo, es en la tierra, hay espíritus con demasiado ego y con demasiado miedo al cambio real de lo que es la vida espiritual, que aún siguen teniendo el ego y el orgullo dentro de ellos y dominan y subyugan a otros espíritus. Esos espíritus muchas veces se dejan subyugar y controlar por el miedo, por ignorancia y en muchas ocasiones por la culpa. Con todo, un ejemplo que podemos dar es sobre aquellos líderes y esos gobernantes o presidentes que tuvieron el poder en sus manos y la vida de otras personas en sus manos y en sus decisiones e hicieron una mala práctica y un mal ejercicio de su poder, acabando o afectando significativamente la vida de otras personas. Y a la hora de morir, ese líder, ese mandatario o ese gobernante se encontrará de aquel lado con aquellos que fueron sus víctimas y muchos de ellos tendrán un deseo de venganza. Por eso es que los nombres de los demonios en las antiguas civilizaciones, basados en la demonología, hablaban sobre emperadores, capitanes o sargentos del imperio demoníaco. Pero no son más que títulos vanos en un espacio umbral de baja energía, donde hay muchos espíritus cargados con la culpa y otros cargados de ego, llenos de venganza, que se aprovechan de eso para subyugar y hacer sus propios imperios. Número 5. Crean ilusiones, falsas creencias y confusión espiritual. Se hacen pasar por guías, santos, ángeles, familiares, etc., para manipular médiums o creyentes incrédulos. Allan Kardec advierte de esto en el libro de los medios, donde insiste en la necesidad de discernimiento, razón y moralidad para no caer en el engaño. Y ahora, ¿cómo protegerse de los demonios? Hay muchas maneras de librarse de los demonios o espíritus inferiores, desde baños hasta obras espirituales y rituales, que en parte ayudan a aplacar sus influencias. Sin embargo, la forma más sólida para terminar de raíz con todas sus influencias son la reforma íntima, un cambio de pensamiento, de hábitos y emociones. La superación personal es una muy buena herramienta, la buena conducta moral y también ayudando a otros en lo que se pueda. El estudio espiritual constante, evitar ambientes donde haya odio, violencia, vicios, fanatismos o baja vibración. Y la más importante, la herramienta más importante, es la oración sincera. Y ahora, para finalizar, cabe destacar esto súper importante. Ninguno de estos espíritus están condenados eternamente al mal o a ser demonios. Todos están en proceso evolutivo. Todos los ángeles alguna vez fueron demonios. Todos los espíritus, para llegar a ser espíritus puros, tienen que aprender por las diferentes etapas de la vida corporal y espiritual, y en ellas se incluye también la ignorancia. Dios, en su justicia suprema e infinita, no pudo crear a seres eternamente creados a la perfección y el goce, ni a otros eternamente al sufrimiento y al mal. Dios es el único ser eterno, porque si todos fueran eternos en ser buenos o malos, todos serían Dios, y el único que es eterno sin principio ni fin es Dios, Padre soberano, justo y bueno, la inteligencia suprema, la causa primera de todas las cosas. Muchas gracias por llegar al final de este video. Esto habla más de ti que de mí. Te invito nuevamente a compartir esta información con tus seres queridos, a dar like y recordarte que en la descripción de este video están nuestras redes sociales,
donde puedes seguirnos y ver toda la información que subimos a diario. Muchas gracias.